Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo coloquio del Instituto Teres en el que vamos a hablar sobre Yoga Nidra. Pero antes de nada, daros la bienvenida. Bienvenida, Ingrid. Hola. Bienvenido, Alfonso. Qué alegría verte también. Sí, hola. Y Gracias. bueno, tenemos a una invitada especial que es Elizabeth Ananda, que es nuestra profesora de Yoga Nidra en el Instituto Teres, que va a comentarnos qué consiste esta disciplina, en qué consiste esta práctica. Bueno, muchos detalles que a mí particularmente me sorprendieron la primera vez que practiqué contigo, Elizabeth, Sí. y que espero que a quien nos esté escuchando pues le resulte de interés. Pero antes de nada quiero presentarte para que bueno, pues te conozcan un poco, quien pueda estar interesado en conocer tu trabajo. Eres licenciada en Derecho, tengo que decirlo. Sí. Y justo por eso, o a pesar de eso, bueno, pues especialista en meditación, en mindfulness también, profesora de yoga nidra, de Qigong, de yoga también. No, de yoga no, De yoga. solo yoga nidra. Vale, y luego también facilitadora de círculos, Ujú. del círculo de Shaktis, que he Sí. visto que últimamente habéis organizado en abril, mayo, junio, julio incluso, una Mm. serie de círculos de una dinámica también muy interesante que espero que en otro coloquio tengamos oportunidad de conocer tu trabajo. Y sobre todo también pues, organiza retiros, ¿no? En un Ujú. colectivo que se llama Inrama. Cuéntanos un Sí. poco. Sobre Inrama, bueno, hola a todos, que ya ha hecho Antonio la super presentación. Y sí, la verdad que, bueno, aparte de lo que es el trabajo personal, también estoy dentro de un grupo que se llama Imrama, que ya aprovecho para explicar que Imrama, que suena así un poco raro el nombre, es muy bonito, y significa el viaje que el alma recuerda. Es un nombre celta, entonces, bueno, lo pusimos un poco con ese sentido de búsqueda, ¿no? Hacia el volver a uno mismo, y ese es un poco el sentido de todos los retiros que vamos organizando. Normalmente solemos hacer 4 al año, que corresponden con los diferentes cambios de estaciones, de equinoccios. Y bueno, aprovechando esa energía, pues nada, estáis más que invitados para quien le interese. Ya que contactéis, porque la verdad que son 4 o 5 días muy intensos, muy bonitos. Somos un equipo muy equilibrado también, con muchísimas disciplinas, y siempre lo que se mueve ahí es muy lindo. Espero que pueda hacer alguno por aquí, por Jaén, porque las personas que, sobre todo el Instituto Teres, ¿verdad? Está cerca de Jaén, aunque Ah, vosotros dos, Elizabeth e Ingrid, estéis en Cataluña, y tú también tienes relación con Jaén. vaya, mucha. Mi mamá es de allí, toda la familia, bueno, mi mamá no, mi mamá, mi abuela, toda la familia materna es de Jaén, y yo he vivido 12 años en Granada, así que seguro que algún retiro cae para el sur, eso seguro. Genial. Bueno, cuéntanos qué es el yoga nidra y qué diferencia hay con las otras prácticas de yoga. Genial. Pues mira, el yoga nidra es una, se puede decir que es una práctica, ¿vale? Que lo que se pretende con ella es despertar el sueño consciente. O sea, ya sabemos que el sueño, nuestro sueño normal, ¿no? Cuando vamos a dormir por la noche, pasa por diferentes etapas. Algunas de ellas son a nivel subconsciente y otras inconsciente. Pues la máxima, ¿no? Del yoga nidra sería salir de ese inconsciente y subconsciente y elevar el sueño a la conciencia. Entonces, bueno, de eso se difiere también del yoga convencional, ¿no? No tiene nada que ver, son como dos vías muy, muy diferentes. El yoga como normal, como práctica, ya sabemos que va en referencia a los asanas. Yo no soy profesora de yoga, así que ya lo anuncio, pero sé que es postural, ¿no? Que tiene que ver con la respiración, con el cuerpo. El yoga nidra se hace totalmente en posición de tumbado, muy recogido. O sea, sí que es verdad que estamos en la posición que se llama, ¿no? De yoga del muerto, que se llama así, que estamos tumbados, con los ojos cerrados. Si podemos, nos facilitamos el estar todavía más a oscuras, poniéndonos un pañuelo, cerrando lo que es la luz natural, para estar todavía más recogidos con nosotros mismos. Entonces, bueno, como vemos aquí, ya son dos prácticas totalmente diferentes.
Y luego otro punto también a aclarar, tampoco el yoga nidra es una especie como de, ¿cómo diría yo? Como un método de relajación. O sea, es verdad que ya estando en ese estado, ¿no? De recogimiento, de respiración, es verdad que todo el mundo se suele relajar, ¿no? Pero ese no es el propósito del yoga nidra, ¿no? Como he dicho, es llevar el cuerpo y la mente a un estado específico de conciencia interna. No es un método solo de relajación. Me gusta también diferenciarlo, ¿no? De lo que es el yoga y de lo que es la relajación en sí, porque sí que te la proporciona, pero no es el fin. O sea, no llegas a dormirte, ¿no? Bueno, sí, o sea, hay personas que ya lo sabe también Antonio, que yo lo comento siempre, que te puedes dormir, o sea, de hecho hay personas que se duermen y yo siempre también lo digo, no pasa nada si te duermes. O sea, de hecho, el sueño que sueles tener en una práctica de yoga nidra también es muy diferente al sueño de irte a dormir. Porque aunque al final no llegues, ¿no?, a ese estado de conciencia en el sueño, porque te has dormido, pero sí has empezado la práctica de una forma consciente. Porque la diferencia es que cuando nos vamos a dormir, muy poca gente hace caso a ese estado previo de irse a dormir. Muy poca gente, o sea, normalmente te vas a dormir, ¿no? Miras el móvil, o pones la alarma, apagas la luz, o pones la tele. Poca gente hace el esfuerzo de, que yo lo recomiendo también, de mirarse de cómo me voy a dormir. ¿Quién se hace esa pregunta? ¿No? ¿Cómo me voy a dormir? ¿Cómo tengo el cuerpo justo antes de irme a dormir? O intento mantener, ¿cuál es mi último pensamiento? ¿No? Mientras que, por ejemplo, en la práctica de yoga nidra, pues eso ya lo llevas. Aunque te quedes luego dormido, tú ya has escaneado el cuerpo, ya sabes cómo está la respiración. Entonces, aunque después de ese paso tú te duermas, ya estás entrando en un sueño totalmente diferente. De hecho, se dice, bueno, muchos estudios, ¿no?, científicos que estudian sobre todo los diferentes estados de sueño, que hacen también prácticas meditativas y tal. El sueño del yoga nidra es bastante más reparador que un sueño normal. Normalmente un sueño normal, al dormir más horas, te repara, se puede decir que más, pero es muy reparador para el poco tiempo que ocupa en el espacio-tiempo. Sería una práctica, por lo que te estoy entendiendo, que podríamos, aparte de ser guiados por ti, también podríamos tener pues como diferentes tips, ¿no? O referencias para poder practicarlo, pues eso, ¿no? Cada noche. A ver, la práctica de yoga nidra en sí, lo que es la práctica pura, por decirlo de alguna manera, tiene una estructura, ¿no? O sea, es una práctica que en sí dura bastante tiempo, suele ser alrededor de una hora, hora y pico, 50 minutos, y como yoga nidra en sí es verdad que tiene una estructura, ¿no? O sea, es muy difícil en parte hacerte tú tu autopráctica de yoga nidra, pero sí que puedes tener, cierto, como dices tú, Antonio, algunos tips que sí te ayuden, ¿no? Que aunque estén dentro del yoga nidra, no sería un yoga nidra puro, porque el yoga nidra puro la verdad es que siempre te lo tienen que dar. De hecho, por ejemplo, yo que suele ser como la profesora, ¿no? Cuando yo digo, ay, yo quiero que me den hoy una sesión, muchas veces me toque buscar algún podcast o algo que, ¿no? O mi profesora que tenía muchos vídeos y tal para ponérmelo yo, ¿no? Precisamente por esas estructuras que al final es como un viaje profundo que te da la práctica. Pero es verdad que esos tips, como he dicho, de intentar respirar, de mirarme cómo me voy a dormir, o por ejemplo, nada más despertarte, intentar apuntar el sueño, todo ese tipo de cosas sí que están, por ejemplo, dentro de la práctica y son bastante beneficiosas, la verdad. Sí, sí. ¿Por qué se llama entonces yoga nidra si no tiene nada que ver con el yoga convencional? Porque la palabra nidra significa sueño. Entonces es como que viene de la familia del yoga, ¿no? Que al final viene toda la familia de los Vedas orientales, pero la palabra nidra significa sueño. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que son los orígenes del yoga nidra, no es una práctica muy antigua, es decir, se recogen los textos antiguos, de hecho viene sobre las bases del Tantra, ahí está su filosofía, ¿no? Es bastante antigua, pero como que no se le había echado mucha... No, todavía no se había puesto a mirar ese tipo de práctica del Nidra, hasta más o menos en el año 1923, si no me falla la memoria, que es Satyananda. Es un hombre que cogió los textos antiguos del Tantra, de los Vedas,
y se puso a mirar, ostras, esto del Nidra, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí estaba todo explicado, todo lo que a día de hoy tenemos como yoga nidra, o sea que no es una práctica, aunque sea milenaria, es bastante nueva lo que se viene practicando a día de hoy, este yoga de los sueños. A mí me parece muy interesante por eso, porque es que también es como muy actual, ¿no? Viene de unos textos antiquísimos, pero todavía no se habían puesto a ver. O sea que es bastante, bastante nueva la práctica. Mm. Y Elizabeth, ¿crees que sea relativamente nueva ha ayudado a que se expanda por Occidente también? Sí, por supuesto, sí, sí, porque ya partiendo, por ejemplo, o sea, ya si hablamos de dinastías, ¿no? Que muchas terapias orientales van de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hable del Qigong otro día, cuesta mucho más, porque como es tan milenaria y tan antigua, al final esto es como un árbol genealógico, ¿no? Empieza de muy atrás, se va expandiendo, pero es verdad que muchas de estas terapias se quedaron en Oriente. Y esta, al ser tan nueva, la trajo una persona de Oriente, pero ya sus siguientes discípulos ya son occidentales. O sea, se ha ido, la primera dinastía es verdad que es de Oriente, que es Satyananda, pero de Satyananda ya vino Richard Miller, vino tal, y entonces son gente de Londres, de Europa, entonces Ajá. directamente ya se ha expandido perfectamente por todo el mundo, que aunque su base, ¿no? Como todas estas terapias, venga de Oriente, al final es muy occidental esta práctica, casi desde el nacimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué relación puede haber entre, yo por ejemplo que conozco la hipnosis ericksoniana, ¿no? Y te escuchaba con esto de las frecuencias y tal, de las fases, ¿qué relación puede haber entre el escuchar, por ejemplo, una meditación de hipnosis ericksoniana y practicar un yoga nidra? Vale, a ver, yo de hipnosis no sé mucho, pero sí es verdad que sí que en la formación ya de Yoga Nidra algunas diferencias sí que hay en cuanto, por ejemplo, a las etapas. Es verdad que son diferentes viajes que al final vas hacia adentro, pero ese recorrido es diferente en una hipnosis o un Yoga Nidra, por ejemplo, ya partiendo de ahí, como que el camino hacia abajo, hacia uno mismo, ya es diferente. Y luego sí es verdad que, por ejemplo, yo no sé mucho de hipnosis, repito, pero se parte también de la hipnosis de que se puede trabajar algo en concreto, ¿no? O sea, a lo mejor dejar de fumar, ¿no? El ejemplo como más, así más tonto que me aparece ahora, ¿no? Y vas directo como al problema. En Yoga Nidra no hay nada que arreglar, o sea, en ese sentido. Es una práctica que obviamente te puede ayudar a sanar. Hay muchas personas, ¿no? Que la utilizan para temas de insomnio, para temas de estrés, para temas de ansiedad. O sea, todo eso sabemos que es súper beneficioso, pero no hago un Yoga Nidra para dejar de fumar. Entonces me imagino que la diferencia vendrá ahí, en esas fases. Yo creo que esas fases son como más diferentes y quizá la hipnosis puede ir más a solucionar lo que es un foco, un problema en concreto, y el yoga nidra se puede quedar más en una práctica como un poco más generalizada. Esto me parece muy interesante, Elizabeth, porque, claro, la primera pregunta que nos podemos hacer es qué tipo de persona puede interesarse por el yoga nidra, que va buscando en él. Al principio, solamente la palabra yoga ya puede confundirnos, ¿no? Porque ¿vale? Un movimiento, pero no un movimiento del cuerpo, un movimiento a un nivel más profundo. Exacto. Sí, sí, o sea, es un movimiento interno totalmente. De hecho, cuanto menos te muevas, mejor. Porque al final es como intentar quitar los máximos estímulos externos posibles. Eso no significa que obviamente no escuches la voz de la persona que narra el yoga nidra o no estés pendiente de los sonidos, porque al final eso es un estado amplio de observación. Pero cuanto menos estímulos fuera, como puede ser el movimiento o el móvil o qué voy a hacer luego, ¿no? Todo eso lo que nos pueda sacar es mejor. O sea que no, aquí no se trata de posturas. Y yoga nidra, la verdad que lo puede practicar todo el mundo. O sea, todo el mundo puede llevarse una sesión de yoga nidra y la verdad es que para mí son una maravilla. O sea, es como la rendición máxima. O sea, a mí es una práctica que me parece realmente hermosa, porque al final es como rendirte al momento y a mí eso me parece casi amor puro. O sea, dejo mi vida, dejo mis máscaras, dejo lo que estoy haciendo, dejo con lo que vengo, todo eso lo aparto y me dedico a estar en plena observación de mí. ¿Sabes cuántas veces nos damos ese regalo, ¿no? De una hora de
me tumbo, no hago nada, me rindo al momento, me rindo al presente y que sea lo que sea. Y en ese soltar, luego realmente es como donde aparece la magia. Cuando no tienes expectativas, cuando no tienes dónde ir, cuando no tienes qué hacer. Al final tú te dejas viajar, ¿no? Por ese mundo del yoga nidra, por esas capas, que al final es que es un viaje. Y te sorprende con que de repente te vienen, ¿no?, esos eurekas de, ay, esto no había caído, o te puedes hacer preguntas, ¿no? Dentro de ese viaje a veces hay partes en las que se puede lanzar una pregunta y tú, como estás realmente en ese estado pleno de observación, te aparece la respuesta. O si no te aparece en ese momento, a lo mejor te viene pasado mañana, pero es que has abierto la ventana a que eso ocurra, porque te has puesto en ese estado de observación, de presencia, sin máscara, sin juicio. Entonces, aparte de, pues, Antonio, todo lo que te podría decir como físico, ¿no? Como he dicho, mejora los problemas de sueño, nos ayuda a conciliar el sueño, reduce los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, sube la serotonina, reduce los niveles de cortisol. O sea, es que hay un montón de... para la mente, ¿no? Para esta mente que siempre está llena de pensamientos. O sea, es como, haces como un mini, durante una hora, un mini detox de pensamientos, que es que esto a día de hoy, por eso digo que es una práctica mágica, porque es que enfocas también mucho en la mente, o sea, en el sentido de que como está tan dispersa, como no le damos cancha libre, como no puede ir para donde quiera, estás enfocado. Si yo digo, por ejemplo, ¿no?, en ese viaje, vamos a estar pendientes del punto entre el entrecejo, ¿no? Pues es que estás ahí, es que realmente estás ahí, y ahí es donde tienes que estar. Entonces, bueno, o sea, es que reducir la actividad mental, es que hay una lista, que te voy a hacer la lista de la compra de beneficios que nos da esta práctica. Sirve para parar la mente, pero yo recuerdo que la práctica que hice contigo era una de estas que también comentas. Recuerdo que exactamente era conéctate con tu propósito. Exacto. Ese era el título de la práctica y claro, de primera, ¿no? A mí me interesa mucho si una persona muy mental, claro, es como de voy a descubrir qué hay más allá de tal x cuadrado igual a y menos z y de... y hay como de wow, voy a conseguir tal. Y tuve una sensación muy bonita porque efectivamente me entregué a la práctica que dirigía y me conecté con el propósito. Me explico, lo sentí en vez de aquí, lo sentí bueno, como un calorcito en el pecho y como una verdad que ya traía de hacía mucho tiempo y que todo este devenir del que hablas me había desconectado. Entonces también sirve para autoconocerse, ¿no? Para conectar. Por supuesto. Sí. De hecho, la práctica esta del propósito no es que sea una práctica, sino que dentro de las diferentes escuelas, ¿no?, de yoga nidra, la mayoría trabajan una cosa que se llama sankalpa. ¿Te acuerdas, Antonio, que lo hablamos? El sankalpa es una de las partes dentro del yoga nidra. No siempre se utiliza, pero la mayoría de veces sí. Entonces, bueno, se dice que ese sankalpa no es el propósito del corazón. O sea, es un propósito que va más allá de lo que es el espacio de la mente. Y se utiliza mucho ese sankalpa. De hecho, se llama a ese sankalpa y ahora la gente no puede decir, ostras, Eli, pues yo no sé cuál es mi sankalpa, ¿no? Yo no tengo ni idea. Si ahora me lo preguntas, yo no sé qué decirte. Bueno, dentro de la práctica se dejan unos minutos para que realmente tú conectes con ese propósito de corazón, que puede ser cualquier cosa. O sea, yo digo ejemplos a veces antes de empezar, como, yo qué sé, voy a estar en total apertura en la práctica. Pues a lo mejor ese es el propósito de esta hora, ¿no? No tiene por qué ser tampoco un propósito de vida, que si lo es, oye, bienvenido sea. Pero a lo mejor es un propósito del presente y ya está bien, ¿no? También de soltar el control y las exigencias. Es que al final esta práctica es soltar, soltar. Oye, yo no he encontrado el propósito de vida, no pasa nada. Como si tampoco encuentras el sankalpa ese día. O vienes a la clase siguiente o a la siguiente, o te vendrá a lo mejor otro día fuera de clase, ¿no? Pero sí que está esa parte del sankalpa de propósito de uno mismo, sí que está. Y aparte de esa parte, como he dicho antes, a veces en esos recorridos también se pueden hacer otras preguntas. Yo he dado sesiones en las que a lo mejor he preguntado ¿por qué crees que has venido a este mundo?
y ahí se queda, ¿no? Ahí se genera el espacio, o sea, otro tipo de preguntas, se pueden hacer un montón, que si vienen, vienen, y si no vienen, no vienen, pero ahí están. Y precisamente es una muy buena práctica de autoconocimiento por eso, porque ya estamos en otro estado, no en el estado de ahora apago el ordenador y escribo. Son diferentes etapas y ahí está abierta la posibilidad. Entonces, sí, dentro de Yoga Nidra se pueden hacer muchas preguntas. ¿Cada cuánto se recomienda la práctica del yoga nidra? Porque, por ejemplo, no sé, ahora igual me estoy metiendo en un poco terreno pantanoso, ¿no? Pero ahora me estoy imaginando ahí cada día una horita de conexión contigo mismo y tal. Y hombre, suena bien, ¿no? Pero sí que es verdad Pero que mucho. igual, ¿no? Requiere un estado de entrega, como tú Sí. decías, a la sesión que no a lo mejor cada día puedes dedicar. No, tienes razón, Ingrid, las sesiones de yoga nidra suelen ser una vez a la semana. O sea, no significa que si tú no puedes una vez a la semana, pues una vez cada 15 días, pero una vez a la semana es como perfecto. No, no se suelen hacer cada día no, porque también hay que asentar y dar espacio a todo eso, ¿no? Al final hay que ser coherente con que es una práctica muy linda, pero si te la tomas en serio, al final tiene su peso y hay que darle espacio. Entonces, bueno, yo las clases que doy siempre son de una semana, que al final son las que me han dado a mí, ¿no? Yo cuando iba a clase, yo iba todos los viernes a mi clase de yoga nidra. Genial. ¿Y para hacer yoga nidra hace falta una cama o qué? No, no hace falta, o sea, si quieres la cama perfecto, pero puedes estar en la típica esterilla esta de yoga, de pilates, puedes estar en el suelo. Sí es verdad que como así como tips para la clase, como ya he dicho, lo más tranquilo posible, que no te vengan a molestar en medio de la práctica, si es posible. Y luego nada, simplemente estar tumbada en una esterilla de yoga o una manta que te pongas o encima de la cama. También es muy importante que la almohada no apoye los hombros, o sea, que quede la almohada más o menos a esta altura. No se apoyan los hombros en la almohada, sino solo se apoya la cabeza. También es muy recomendable, ahora en verano me diréis que estoy loca porque hace mucho calor, pero que te tapes un poco, aunque sea con una sábana, si se hace a última hora de la tarde, porque como suele ser también muy profunda, ya sabéis que baja la temperatura del cuerpo. Ajá. Entonces, bueno, en otoño y en invierno sí que es muy recomendable estar tapado o con calcetines en los pies también para las personas que son un poco así más frioleras, pues como no te puedes mover mucho, pues que por lo menos ya estés todo lo más cómodo posible desde el inicio. Muy bien. ¿Y hace falta alguna experiencia previa o alguna preparación, Nada, alguna práctica previa? Nada. no, ganas. Ganas, curiosidad. Ya está. O sea, es lo único, tener el gusanito de la curiosidad de qué es el yoga nidra o si lo has practicado ya, pues seguir. Y al final es el camino hacia uno mismo. O sea que nada, solo las ganas de asistir a una sesión. Así que es muy fácil entonces. Súper fácil. La única cosa es que tienes que escucharme, que te llegue el audio bien. Y ya está. Al principio, dentro de las clases, cuando se va a iniciar, ponemos las cámaras, ¿no? Porque ahora como todo esto es online, pues ponemos las cámaras para ver cuántos vamos a hacer en clase, configuramos bien el audio para que se me escuche bien, doy 5 minutos para preparar las esterillas, la cama, los cojines, para beber agua, comento un poco en qué va a consistir la sesión, ¿no? Si más o menos por dónde va a ir el viaje o el recorrido de la experiencia. Y nada, y contar un poco qué es el yoga nidra y a partir de ahí ya se apagan las cámaras, quien quiera, obviamente, porque al final es un espacio íntimo, o se tapan, quien quiera, ¿eh? Que eso es siempre lo hago opcional. Y luego después de la sesión, otra vez, volvemos delante de la cámara y quien quiera comentar, pues bienvenido sea. Uh-huh. Es una práctica que no deja agujetas, ¿no? Porque como solo es dejarse guiar por ti. Nada. Sí, nada de agujetas. Es que no es por venderla así ni nada, pero es que todo es positivo, quiero decir. Sí. Como poco te lleva la relajación, el estar la hora contigo y luego ya lo profundo que vaya o como tú estés, pues bueno, va, pero como poco ya es eso, que ya es mucho. Y puede que te lleve hasta incluso alguna respuesta, ¿no? Que andabas buscando por ahí. Totalmente, sí. Sí, y además la práctica está, como he dicho yo, de la rendición, llegar a ese vacío
¿qué digo yo, no? De vaciarte del día, de vaciarte de todo, que al final es un vacío muy lleno, porque Sí. está lleno de ti, de nada más, ni de nadie más. Entonces, me parece muy, muy bonito. Y luego ya, bueno, es que podríamos hablar aquí de 800 cosas, ¿no? De las diferentes fases del sueño, de los estados liminales, que es cuando sales de un estado y entras al otro, ¿no? En el impasse este, también ocurren cosas mágicas. Son muy buenos, ¿no? Los saltos de un estado a otro, pero esto ya es eso, para los cursos. Justamente, bueno, las personas que se acercan al Instituto Teres, el perfil de alumna, de alumno que viene a conocernos, está en búsqueda o en un camino de autoconocimiento, en un camino de crecimiento. Y justamente el curso que tú ofreces en el Instituto Teres, estas 8 meditaciones en 8 semanas, no sé si pudieses contarnos, Elizabeth, un poquito de si has trazado un camino, son diferentes temas, así como un mosaico. ¿Qué podemos llevarnos los que vayamos a asistir a tu curso, a tus clases? Pues mira, sí que por sesiones de yoga nidra quería que tuviera como una especie como de estructura, ¿no? O sea, obviamente se pueden dar clases de sesiones de yoga nidra en abierto, de, bueno, pues a lo mejor me lo invento, ¿no? Como hoy es luna llena, pues vamos a conectarnos un poco, yo qué sé, con la luz de la luna, no sé qué, del momento. Pero sí que es verdad que como era un plan de 8 sesiones, quería abarcar un poco y poner un poco de estructura. Entonces, sí es verdad que la hay. Una sesión, como te he dicho antes, Antonio, está basada en el propósito. Otra también está en lo que es el cuerpo, o sea, el cuerpo como templo y como órgano nuestro, o sea, para que miremos nuestras entrañas, nuestros órganos, cómo tenemos los pulmones, cómo tenemos no sé qué, que al final es cómo nos cuidamos. Y eso para mí me parece como muy importante también. De qué nos nutrimos, ¿no? Entonces, otra sesión de yoga nidra es eso, ¿de qué te nutres tú? Otra sesión también que tengo en mente hacer es la de las sensaciones, conectarnos con los sentidos, porque muchas veces, ¿no? Y ahora lo veo mucho también, que queremos como conectarnos con muchos sentidos, con la espiritualidad, con todo lo que hay más allá, y eso está súper bien, pero muchas veces no hacemos caso ni de los 5 sentidos que tenemos. Comemos y no saboreamos, o vemos o creemos que estamos viendo y es que ni miramos, ¿no? Entonces, como a veces está muy bien querer ir por aquí, ¿no? Y expandir y la conciencia y tal, pero vamos a ver qué hay, o sea, vamos a ver tu sentido del tacto, tu sentido del gusto, de cómo tocas, de cómo eres tocado, y eso también, eso da para otras sesiones más. O sea que, y luego también tengo pensado otras 2 sesiones que van mucho de la escuela de Richard Miller, que lo he comentado antes mucho, que es una escuela que a mí me gusta, que hace mucho preguntas de autoconocimiento, ¿no? Que es la que he dicho antes, ¿no? Que puedes aportar tú en el mundo, o mucho también de lo que es tu trabajo, que vienes tú a dar, o el rol que haces también en tu entorno, ya no solo en la familia, sino el lugar que ocupas tú en el mundo. Así que voy a tocar bastantes palos que a mí me parecen también temas muy grandes, la verdad. Qué maravilla y qué ganas de empezar. Sí. Pues nada, ya saben, invitadísimos. Bien, no sé si Alfonso o Ingrid queréis hacerle alguna pregunta más a Elizabeth. No, muchas gracias por aclararlo, porque la verdad que yo no lo he practicado nunca, pero ahora sabiendo que es así, en estas condiciones, me interesa. Genial, Ingrid. Sí, yo comentar que sí, que bueno, que no lo he practicado, pero bueno, me parece muy interesante. Yo sí que soy practicante de meditación, que tiene que ver con el yoga nidra, pero vamos, yo suelo ser sentado. Y me parece muy interesante, muy atractivo, y además eso es algo que se puede hacer con mucha facilidad, Totalmente. y me parece también bastante potente, y supongo que también para los que tenemos ya acostumbrada la mente a
a la introspección, a la indagación interna, pues será más potente todavía, me imagino. Sí, al final es como ir por capas. Estos son capas, ¿no? Tampoco, que puede ser que el primer día de repente entres en el estado de turilla, de iluminación y digas, guau, ¿no? Pero normalmente requiere de práctica y de querer mirar hacia adentro y así que bueno, invitadísimos como he dicho. De cebollas, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí. Fenomenal. tengo una curiosidad, más que una pregunta. El yoga nidra, digo, si bueno, alguien va a tu curso y hay otra persona en la habitación que está escuchando, ¿se puede hacer en compañía? ¿Necesita estar solo en el cuarto? ¿Puedes compartirlo con alguien? O sea, se puede hacer en compañía perfectamente mientras esa persona no te interfiera a ti. O sea, al final es tu comodidad, es tu propia comodidad. Si tú, por ejemplo, estás en un cuarto compartido o eres una madre y tienes a los niños, ¿no? O lo que sea, incluso yo que tengo aquí a mi perrita al lado, que al final es compartido también. Es tu comodidad. O sea, te tienes que asegurar tú, como he dicho, de que tú estés cómodo, aunque hayan 3 personas al lado. Si tú sabes que a lo mejor poniéndote el antifaz o incluso poniéndote, yo qué sé, o bajando un poco la persiana o diciéndole a esa persona, mira, a esta hora déjamela que va a ser mía. No, al final es tu propia comodidad. Si hay más personas, no hay problema, siempre que tú estés a gusto y puedas llevar la práctica bien. ¿Unos auriculares no? ¿O un audio que O pueda...? auriculares te puedes poner, exacto. Si te llegan por cable, he tenido también alumnos que se han puesto el cable o de estos de Bluetooth también, o sea, no, por eso bien. Mientras te llegue también el audio, genial, Como tú dices, solo hace falta ganas, ¿no? Querer hacerlo. ya está. Y la esterilla y poco más. Sí, sí. Genial, Elizabeth. Pues muchas gracias. Me parece muy interesante. Me parece que es una práctica que, bueno, ya no solo por moderna, sino porque es reciente, es del siglo XX, sino también por poco extendido, ¿no? Hay muchísima información de otro tipo de prácticas y también tenemos esta otra opción y me alegro de que ofrezca estas clases en el Instituto Terés. Muchas gracias. Pues nada más, si hay alguien que necesita un poco más de información, en comentarios puede dejarlo y estaremos, tanto Elizabeth como nosotros, encantados de dirigirte la información, Elizabeth. Perfecto. Merci. Adiós. Muy bien. Chao. Hasta otra. Chao.